Muy buenas noches, bienvenidos a Sofos. Siempre nos da muchísimo gusto presentar un libro nuevo, pero cuando este libro nos ayuda más que otros a entender las circunstancias en las que nos encontramos y la sociedad en la que vivimos, pues la alegría es doble y el orgullo es tanto más grande. Alejandra Colom, en Disidencia y Disciplina, cómo las élites tradicionales sofocan el disenso y qué sigue ahora, reflexiona sobre los mecanismos que estas élites tradicionales usan para silenciar este disenso cuando ven comprometidos sus negocios e intereses de clase y las consecuencias que esto tiene para el país. El libro ilustra la experiencia de aquellos medios de comunicación e individuos del sector privado que abiertamente se posicionaron a favor de la CICIG entre 2015 y 2019. Lo sucedido en esos años, en esos 4 años, modificó las dinámicas y relaciones de poder entre el sector privado, la sociedad civil y los medios de comunicación. Emitir opiniones favorables sobre la gestión de MP-CICIG tuvo un costo importante en términos económicos y políticos. En esta investigación de 120 páginas, Colom discute los resultados de múltiples entrevistas con miembros del sector privado que estuvieron de ese lado de la balanza. Además, reúne las impresiones de otro grupo de empresarios que modificaron su percepción sobre el trabajo de estas instituciones a medida que pasaban los años y que nuevos casos salían a la luz, y analiza el discurso y los comunicados oficiales de distintas instituciones a medida que los hechos se sucedían. Todo resulta ser un tema de contexto y percepción, pues el nivel de confianza y credibilidad hacia procesos de justicia está condicionado por información y experiencias previas. La investigación de Alejandra Colom no nos da demasiadas respuestas, pero sí suscita nuevas preguntas. La principal es, ¿qué sigue ahora? Y antes de darle la bienvenida a los participantes de hoy en la noche, un breve aviso parroquial: compren el libro ya. Quedan pocos ejemplares en Sofos, FIG no tiene más, y el papel, en particular el bondage, escasea en Guatemala. Con esto, le quiero dar la bienvenida a nuestro querido Raúl Figueroa Sarti de FIG Editores y el responsable de que esta edición esté aquí el día de hoy o la noche de hoy. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias, Filipe. Buenas noches. Pues realmente estoy muy contento de estar presentando el libro Disidencia y Disciplina de Alejandra Colom, que pues normalmente uno cuando hace la presentación del libro espera y suplica que lleguen bastantes personas a la presentación, está rogando para que se vendan por lo menos unos cuantos ejemplares. De manera inusual, nosotros estamos presentando el libro en un momento en que a menos de 2 semanas de haber salido el libro al mercado, la edición está prácticamente agotada. Hay pocos ejemplares, efectivamente, en FIG ya no tenemos, ya distribuimos, y ahorita lo que estamos haciendo es esperando que haya papel en Guatemala para volver a imprimir. Yo espero que la falta de papel no sea una táctica disciplinaria, ¿verdad? Bien, con eso, con esa provocación, te voy a dejar que presentes a nuestros otros invitados de hoy, por favor, Raúl. Muchas gracias. Bueno, pues con nosotros están el día de hoy, pues en primer lugar, la autora Alejandra Colom, que es antropóloga aplicada, etnógrafa consumada, adicta a viajar, a donde nadie va e intentar volver con vida. Afortunadamente, de este viaje que hizo para Disidencia y Disciplina, la tenemos con vida acá con nosotros para comentar el libro. Buenas noches, Ale. Y luego, pues también nos acompaña Enrique Naveda, director de Plaza Pública, que entiendo yo es el instigador inicial de Disidencia y Disciplina. ¿Es así, Enrique? Suena un poco a Lady Macbeth, ¿no? El mal detrás de la idea. Pero sí, es un poco así. Es un poco así. ¿Cuál es la intención original? ¿Qué motivó originalmente a hacer esta investigación, Ale?
Bueno, la motivación inicial fue Quique. Entonces, sí creo que es importante que él cuente un poco de dónde viene esa idea en particular, pero yo me he interesado por el tema de élites en general, tanto empresariales como científicas desde hace algunos años. De hecho, mi tesis doctoral es sobre conservacionistas de la naturaleza, sobre científicos, y luego en el año 2014 hice la primera investigación de élites empresariales en Guatemala, que es, creo yo, de donde parte la posibilidad de hacer estos otros estudios como el que estamos presentando el día de hoy, pero mejor le dejo aquí que la palabra para que hable de la instigación y la inspiración, porque bien sí que me instigó durante el año pasado para que entregara no sé qué 25 versiones del texto. Bueno, gracias. En Plaza Pública nos hemos interesado desde el principio, desde nuestro nacimiento, hace ya una década y un mes, cumplimos ayer, por traer al centro fenómenos que han sido puestos en las márgenes, pero que son centrales para explicar esta sociedad, ¿no? Y en ese sentido, creo que hemos ido desarrollando muchas líneas de investigación que no estaban habitualmente bajo el radar de otros medios de comunicación y en algunos casos ni siquiera de la academia, ¿no? Uno de las líneas que hemos trabajado es la captura del Estado y el papel de las élites económicas tradicionales y de las nuevas, de las emergentes, en esa captura del Estado, también del narcotráfico y el crimen organizado en la cooptación. Pero ese ha sido uno de los pocos más notorios de nuestro trabajo en estos 10 años. Incluso antes de que la CICIG y el Ministerio Público estuvieran hablando de captura del Estado, Plaza Pública estaba poniendo el tema sobre la mesa. Por supuesto, la manera que hemos ido entrando de lleno en ese concepto y hemos ido tratando de ponerle sustancia y pruebas ha ido evolucionando con el tiempo. Hacíamos ciertos avances y teníamos que llenar otros vacíos. En plena vigencia de la lucha contra la impunidad y la corrupción, ya por 2016, 2017 yo empecé a detectar entre colegas y fuentes, fuentes cercanas al sector privado o miembros del sector privado tradicional o otros empresarios que estaban en las márgenes, empecé a notar un fenómeno que yo no conocía personalmente, sabía que había sucedido en otros momentos de la historia guatemalteca, pero no había visto de una manera tan marcada en los 15 años que yo llevo en Guatemala. Y fue el de presiones desde muy simples, incluso a título en tono de broma, hasta abiertos sabotajes y amenazas. Incluso, si hay buenas entendederas, amenazas de muerte contra contra empresarios que se estaban expresando un poco fuera de la norma, sin rayar tampoco en un extremismo o en un radicalismo inaudito, sino simplemente fuera del discurso oficial que querían hacer parecer como homogéneo. Durante meses y años hablé con muchos empresarios, con muchos empresarios de medios también, que me contaron cómo vivieron, cómo experimentaron esas amenazas, esos sabotajes, esas presiones sociales, familiares incluso, y cómo a veces todos esos fenómenos ocurrían por vía indirecta, ¿no? Como no podían presionarlos a ellos, presionaban a miembros de sus familias para que los miembros de sus familias o rompieran relaciones con ellos y los mandaran a una suerte de ostracismo social o consiguieran, por vía de esa presión familiar, que claudicaran, ¿no? A mí me hubiera encantado, bueno, uno de los últimos momentos fue cuando Iván Velázquez, el jefe de la CICIG, habló en El Salvador y de una suerte de complot, él no utilizó esa palabra, por ahogar a los medios de comunicación, que algunos decían que eran abiertamente críticos, pero en los que yo básicamente veía un reporte de lo que sucedía a diario, no necesariamente un discurso
muy acerbo, muy afilado en contra de las élites, sino simplemente recogían lo que estaba pasando en tribunales. Iván Velázquez notó eso, lo dijo, supongo que tenía, de la misma manera que yo, conversaciones con los miembros de los medios de comunicación que estaban siendo puestos bajo mucha presión y mediante trampas, y lo dijo. Entonces yo lo empecé a ver como un fenómeno muy relevante que vertebraba lo que estaba pasando a la luz del día, pero lo hacía clandestinamente, tras bambalinas. Como me di cuenta de que iba a ser casi imposible que las personas que a mí me lo estaban contando hablaran on the record, o sea, que nos permitieran utilizar sus nombres, comencé a maquinar de qué manera podíamos extraer y utilizar esos discursos de una manera que fuera plenamente legítima. Y tiempo después, tras haber hablado con Oxfam, que fue un gran apoyo para hacer este proyecto y con quien estábamos trabajando otra vertiente de la captura del Estado, se me ocurrió recurrir a Alejandra. Alejandra yo la había leído en múltiples ocasiones, conocía y citaba a menudo el estudio que ella había hecho sobre élites en 2015, en 2015 creo, o 16 para la Fundación Gedeón, y reparé en que el método antropológico cognitivo que utilizaba ella habilitaba muchas posibilidades de desarrollar esta investigación que después podíamos reciclar para divulgarla periodísticamente de una manera muy eficiente. Entonces reuní con Alejandra, empezamos a hacer una lluvia de ideas, ver por dónde se le podía entrar y finalmente salió esto. En el transcurso hubo no un cambio de rumbo, pero sí una ampliación del foco, ¿verdad? Porque decidimos no centrarnos únicamente en los mecanismos de presión que nos habían alentado originalmente, sino entender el proceso de una manera más amplia y con puntos de fuga, con salidas, ¿no? Queríamos también comprender por qué cierta gente había actuado como había actuado y cómo veían ellos las posibilidades de futuro. Y así fue como se gestó este trabajo de Alejandra que nos tiene muy orgullosos discutiendo aquí. Para que no salgan los ruidos de fondo, uno lo pone en silencio y se le olvida. ¿Qué tan difícil fue lograr que las personas entrevistadas hablaran, Ale? Te lo pregunto porque creo que quienes de alguna manera hemos sido víctimas de esta actitud disciplinaria de sectores poderosos de la élite, pues de alguna manera nos da temor hablar, ¿no? Es decir, y digo nos da porque efectivamente, por ejemplo, en mi caso, como presidente de la Feria Internacional del Libro, pues realmente hemos vivido un proceso de acoso de parte de la Cámara de Industria por dificultades por disenso, por disentir. Yo recuerdo que una de las primeras situaciones que se le presentó a la gremial de editores estando en Cámara de Industria fue que quisieron impedir la presentación del libro Crimen de Estado sobre el caso de los diputados salvadoreños. Y pues no se aceptó. Y a partir de ahí también se empiezan a dar determinadas situaciones. Entonces da miedo porque no sabes hasta dónde van a llegar con las actitudes disciplinarias, ¿no? Es decir, qué tanto más te pueden sabotear el trabajo, qué tanto más te pueden cerrar las puertas. De ahí mi pregunta, es decir, ¿qué tan difícil te resultó que las personas hablaran? Bueno, creo que una de las cuestiones que facilitan al estudio es que, como dijo Quique, el método que utilizo es un método de la antropología cognitiva, en donde las personas solo hablan de lo que quieren y en donde yo intervengo muy poco. Entonces, para contactarlas, algunas de esas personas yo ya las conocía personalmente por distintos espacios y unos cuantos me los dieron como referencia, pero yo fui quien los contactó.
y les conté con toda la claridad que estaba haciendo. Creo que parte de, digamos que el miedo que atraviesa muchas de las cosas que no hacemos o que hacemos en Guatemala nos hace ocultar o tratar de suavizar lo que uno ofrece, pero yo desde el principio les dije que estaba haciendo este estudio para Plaza Pública, que yo era la única que iba a hacer las entrevistas y que la idea era hacer exactamente el estudio que se hizo y que era voluntario y que también era totalmente anónimo. En los casos donde había elementos identificadores, las citas que yo decidí utilizar, las leí, las modifiqué donde podía haber algún identificable, pero las modifiqué sin que se transformara el significado, el sentir del texto. Y luego, en varios casos, les devolví a los participantes las citas y les pregunté si estaban cómodos o cómodas con la forma como yo estaba no solo presentándolos, sino interpretándolos. Entonces tuve una serie de retroalimentaciones de parte de ellos y ellas, en donde me dijeron, sí, no, quita esto, no me gusta cómo suena esta palabra, me van a identificar, etcétera. Y entonces, bajo esa premisa, fue muy fácil, realmente. Todas las personas me dijeron que sí, solo una persona escogió no ser grabada, y el resto lo aceptaron, entendiendo que yo iba a ser sumamente cuidadosa, que también viene un poco de esa responsabilidad científica que se enseña muy poco y que causa mucho daño, y es que tu principal persona en todas las investigaciones son quienes te dan información. Entonces, si ellos no quieren, si querían ser eliminados de la investigación cuando ya habían dado la entrevista, igual los iba a sacar. Si esperaban que yo quitara ciertas secciones o no las utilizara, así se hizo. Pero bajo esa premisa de honestidad, la verdad es que las entrevistas duraron entre 2 a 6 horas por cada persona, y no tuve que hacer más cosas que dejar que las personas hablaran y se expresaran. Esta metodología también hace un ejercicio muy consciente de no tratar de sesgar a las personas en una u otra dirección o provocar citas que suenen sexy en el libro, y entonces lo que suena muy bien en el texto es exactamente lo que la gente dijo. Y entonces esto también se hace de tal manera que se aleje un poco de la línea periodística, que es que el nombre de quien te da la entrevista es lo más importante. En este caso era encontrar consensos dentro de los participantes y encontrar temas recurrentes. Entonces, luego de 17 entrevistas, tenía muchos temas que ya se repetían. No importaba si venían de detractores históricos de la CICIG, porque tengo participantes que desde que la CICIG empezó, ellos se opusieron. Voces de personas que a la mitad del camino sintieron que la CICIG los había traicionado, personas que quisieron a la CICIG pero no Iván Velázquez, personas que fueron CICIG hasta el final, etcétera. Y en todas estas, los temas se iban repitiendo desde su propia visión. Entonces, en esta metodología, y que creo que fue lo que pasó en el estudio anterior, lo que ves ahí es respeto a lo que las personas te dicen. Y lo que hago yo como alguien, como la escritora o la que analiza, es simplemente hilar las ideas, y por eso es que resuena, y me gusta mucho que gente que está leyendo me diga que les suena familiar, porque la única forma como los antropólogos podemos validar si hicimos bien o mal un trabajo es que la gente te diga, me suena familiar. Entonces yo sé que algunos de esos participantes ya están sospechando de ellos. Me han escrito para preguntarme tal es tal, y por supuesto jamás les voy a decir. Pero sí, hay personas que me escriben conforme van avanzando en los capítulos y me dicen, ya llegué a tal punto, estoy segura que tal persona es tal persona. Bueno, sigue adivinando, porque nunca les voy a decir quién fue, y por eso solo yo hice las entrevistas. Y eso, yo creo que eso es lo que es el secreto de esta metodología, que también hago el comercial de que no es algo que salió de la nada, son muchos años de prepararme para hacer este tipo de entrevistas. Entonces, se siente fácil porque, como me dijo una vez alguien que había estudiado muchos años, para que se sienta fácil tienes que estudiarlo mucho. Y esto es algo que a mí me apasiona, entonces saber entrevistar con total respeto a las personas es casi mi obsesión. Y solo para añadir una pregunta que me están haciendo en el chat, si las preguntas eran estructuradas
tenía una lista, digamos, en esta metodología. Hace uno primero una lista de temas que fueron las que trabajamos con Quique sobre qué nos interesaba que las personas cubrieran. Yo tenía distintos puntos de partida porque yo les hago preguntas iniciales, como por ejemplo, ¿en qué momento se dan cuenta de que este tema es importante? ¿En qué momento se dan cuenta o en qué momento se deciden involucrar en los temas de protesta, de disidencia, sin usar la palabra disidencia, etcétera? Y entonces algunas personas empiezan su historia de vida desde la infancia, otras comienzan su historia de vida, digamos, de participación cívica en 2015, unas en 2013, unas más tarde, y entonces lo que hago es solo ir llevando mi lista mental de preguntas para que no se me olvide preguntarle algo relevante al tema que está tocando. Pero también hay temas que las personas no quieren tocar o no pueden tocar, y esas pues las obvio. Y si hay otras que quieren tocar, pues las abordamos. Y al final del libro están las preguntas, la guía de preguntas. A mí algo que me inquieta, porque yo no lo logré como deducir del libro, y es que, vamos a ver, frente al disenso, las élites responden con, digamos, actitudes disciplinarias. ¿Qué tanto caló eso en el momento? Yo creo que, digamos, en el momento justo en que se estaba dando toda la situación de si sí, no, pues seguramente mucha gente se retrajo, ¿no? Es decir, se replegó y pues guardó silencio, un poco lo que mencionaba yo anteriormente, es decir, en la medida en que si no guarda silencio, la sanción, la disciplina va a ser mayor. Es decir, ya no te van a quitar el crédito en un banco, sino que te van a cerrar las puertas de todos los bancos. Ahora, en el mediano plazo, en el largo plazo, ¿qué tanto crees tú se puede, a partir de la experiencia, qué tanto ha calado esa actitud de la élite en Guatemala, de la élite económica, para pues cerrarle el paso al disenso? Creo que uno definitivamente es la amenaza del castigo económico. Y ese es fuertísimo, porque estás hablando de empresarios que dependen de hacer negocios. Pero el otro que es muy importante y que se nos olvida es el castigo social, familiar y cultural, y es quedarte sin redes, quedarte sin amigos, que te deje de hablar tu cuñado, que tu suegro te eche de las fiestas familiares, que la prima te acorrale en el supermercado y te grite en público, y cosas que van calando tu espíritu, que van desanimándote, porque ya no hay un solo lugar donde estés a salvo de estas interpelaciones y de estas acusaciones. Y creo que esto es algo que sucede en todos los ámbitos y a lo largo y ancho de la sociedad guatemalteca, es que existe una condena moral fuertísima, y que siendo nosotros una sociedad que se mueve en grupos muy cerrados, la posibilidad de abandonar por completo tu red social de siempre y pasarte a otra, pues requiere muchísimo esfuerzo, mucho sacrificio, y probablemente sea algo que sea indeseable. Entonces, ese castigo, creo que muchos de ellos continúan sufriendo desorden postraumático, que no se van a volver a involucrar tal vez en el resto de su vida, y otros y otras que sí lo siguen haciendo porque ya decidieron cortar con un porcentaje bastante grande de sus relaciones sociales y reconstruir sus dinámicas sociales no sé, de echar un trago con alguien que no sea su pariente o su amigo del colegio. Entonces, también varía mucho dependiendo de la personalidad y qué tanto creían o creen en el proyecto. Y eso lo ves de diferente manera en todos los participantes. Tal vez yo, Raúl, yo, como ustedes, no sé a quiénes entrevistó Alejandra. Yo también tengo alguna sospecha, pero fuimos prudentes y decidimos, bueno, yo decidí no preguntarle a Alejandra a quién había entrevistado, y ella en cualquier caso no me lo habría dicho, ¿no? Pero sí hay algunos rasgos que se describen de los entrevistados.
que son rasgos que yo también he conocido como periodista que se especializa precisamente en élites, ¿no? Y hay grupos de gente que padeció estos mecanismos disciplinarios que forman parte de la élite. Algunos están en los márgenes, en los intersticios, algunos son centrales, ¿no? Tienen, por así decirlo, todos los apellidos que resuenan. Pero al mismo tiempo hay otra serie de empresarios, y no me estoy refiriendo a los de medios de comunicación, que también son empresarios, aunque coloquialmente les llamemos periodistas, que no formaban parte de ese tejido de la élite tradicional, oligárquica, si le queremos llamar así, sino que son otro tipo de empresariado, emergentes, que han ido labrándose o forjándose un espacio, que compiten en algunos momentos, que en otros momentos son proveedores o reciben suministro de estas redes de empresarialidad tradicional. Y lo que yo he visto a raíz de este fenómeno de disciplinamiento que hubo, yo calculo que entre 2016 sobre todo y 2018, es que creció la convicción de esos que no pertenecían de que con las redes tradicionales no se podía hacer nada, porque era demasiado fácil someter al orden a los miembros por el costo económico y social que apareja, ¿no? Como dice Alejandra. Sin embargo, a estos otros empresarios que no pertenecen a esa sociedad o a ese club cerrado, aunque les cuesta muchísimo porque la economía guatemalteca es muy concentrada, ha habido suficientes transformaciones en las últimas décadas como para no depender enteramente de ellos. Tienen claro que ante un sabotaje directo, ante un complot directo para hundirlos, los pueden hundir, pero no dependen ya, sus redes económicas no dependen exclusivamente de los vínculos con los tradicionales. Y en ese sentido, me da la impresión de que tienen ímpetu para intentar sacar la cabeza en los próximos tiempos y hacer una suerte de contrapeso. Porque si algo ha sucedido en el discurso público desde que existe CACIF, es que CACIF y las cámaras han monopolizado la idea de sector privado y de empresarialidad y de sector productivo, cuando eso no es ni mucho menos cierto. Hay mucha gente allá afuera que no se siente representada por CACIF, no se siente ni mucho menos representada por el sector privado tradicional, pero que es igualmente empresario, que es igualmente sector productivo y que necesita un discurso diferente y sobre todo una defensa de sus intereses diferente a la que hacen estas agrupaciones, ¿no? Yo creo que ahí hay una potencialidad de que emerja algo nuevo. Yo creo que, bueno, eso va vinculado a una de las preguntas del público sobre la influencia social que se ha debilitado en las élites. Y creo que esa conciencia de pérdida de poder es una que les da mucho miedo. Y el miedo a volverse irrelevantes los hace reaccionar de manera más virulenta. Entonces, si en el estudio ustedes leen los tweets que emitía CACIF, Fundes, etcétera, entre ese periodo de tiempo y los comparan con lo que se hace ahora, los comunicados de las cámaras, vamos a ver un lenguaje mucho más virulento, mucho más extremista, mucho más radical, porque como en cualquier momento de cambio cultural, y eso lo entendemos cualquier persona que sea fan de leer historia, en el momento de los cambios de poder y en las transiciones sociales, quienes han ostentado el poder simbólico, económico, social, religioso y real, van a volverse muy agresivos para mantener ese poder. Y entonces, ante esta debilitación y ante el hecho de que estos empresarios nuevos, estos nuevos sectores, como dice Quique, se han desmarcado de esa representación, pero ahora lo hacen de manera más vocal, ahora lo hacen en Twitter, ahora lo hacen de maneras mucho más expresas y alcanzables. Creo que genera esa noción de debilidad que hace que al mismo tiempo se atrincheren de nuevo.
Y creo que eso es un fenómeno muy interesante de ver y sería fascinante de discutir porque, aunque no me lo crean, he tratado muchas veces y me he sentado a hablar muchas veces con personas de este sector para darles tips y consejos sobre cómo bajar un poquito el odio que sienten hacia ellos, con cosas muy sencillas. O sea, es como yo tengo como mis 10 consejos súper sencillos y baratos para que la gente no te odie tanto. Y no me creen porque a mí me están asociando con el grupo radical, que es lo que soy menos. O sea, si le preguntan a la izquierda radical, me detestan. O sea, hablen con ellos y van a ver cómo se sienten respecto a mi trabajo. Entonces, esto es algo que también nos sirve para hacer otros análisis. Y entre esas cosas extremas que hemos visto, hay otra pregunta aquí de alguien que pregunta qué fue lo más grotesco o inverosímil. Para mí el hecho de que sean amenazas de muerte en esta época del siglo XXI me parece grotesco, pero bastante creíble, porque no nos hemos separado de esa violencia, al menos en el discurso, de querer callar a las personas a toda costa. Entonces las amenazas de muerte son unas. Y la otra cosa que me parece totalmente inverosímil es que hay empresarios dispuestos a perder mucho dinero para castigar a alguien más, o sea, para quitarle el negocio a alguien más, para quedarse sin un proveedor, para quedarse sin un cliente, a cambio de callarlos y castigarlos y pasarles un mensaje. Entonces, yo pienso que económicamente tampoco hay mucha inteligencia detrás de eso, porque esas decisiones financieras que no tienen sentido en el capitalismo también se llevaron a cabo. Bueno, tú mencionabas ahorita algo que a mí me hizo recordar a un señor que conocí hace ya bastantes años. Él era administrador de fincas y como parte de su trabajo le tocaba que ir a citaciones del Ministerio de Trabajo. Él tenía una orden del dueño de la finca, era no ceder ni un milímetro con las demandas del trabajador. O sea, prefiero pagarle 20,000 quetzales a un abogado que 100 quetzales a un mozo, porque se les pagan los 100 quetzales y agarran carretilla. Y todos los demás van a creer que pueden ganar. Y creo que ese pensamiento de hace 50, 40 años sigue vigente. A mí me surge una inquietud, y es que hay, digamos, algunas personas, algunos sectores que cuando se ataca, se critica mucho al CACIF, a la dirigencia del CACIF, al presidente del CACIF, a los partidos que de alguna manera están vinculados orgánicamente con el CACIF, dicen, baja el volumen, porque entre más los critiques, más se van a cerrar. ¿Crees tú que es factible, y tú que también, que si hay una actitud de moderación, digamos, de quienes se oponen a estas élites, las élites van a ceder? No, digamos, no. La respuesta es contundente. En ese sentido, no, porque muchos lo han intentado y yo sé que dentro del mismo sector de personas que están en medio de esa maraña social económica, lo han tratado sin resultados. Y de hecho, algunos de esos empresarios que fueron severamente castigados trataron de ser moderados, trataron ese método y no les funcionó. Entonces, mi respuesta es no. La mía es un poco más ambivalente, si quieres. Primero retomo lo que dijiste acerca de la finca y el pago, ¿no? Y yo recuerdo que en 2016, 2015, 2016, estaba preparando un trabajo, un ensayo para el Faro acerca de la dispersión del poder en los últimos 30, 40 años y cómo el empresario tradicional había ido perdiéndolo en beneficio de esa amalgama informe que hemos llamado empresariado emergente, ¿no? Y que está conformado tanto por banqueros como cooperativistas, como criminales, abiertos criminales. Y
que hablando con algunos, recuerdo que uno me comentó la anécdota de la negociación del azúcar en tiempos de Portillo, y estaban pidiendo abrir un pequeño contingente, y la respuesta fue, por principio, ni un gramo, esto es nuestro, por principio, ni un gramo, no es una cosa gradual, no es una cosa que se negocie, es por principio, no cedemos ni un gramo. Pero bien, esta anécdota tiene por lo menos 20 años. Y allá por 2015, 16, yo sí vi momentos en los que el sector privado organizado se sentía contra las cuerdas y estuvieron dispuestos de entradita a negociar un incremento de la, ¿cómo se llama? De la carga fiscal. Hablaban, en los pasillos se hablaba de un 15%, que no era poca cosa, dado que estábamos en 12, que no sé si eran 12 reales. Un 3%, lo que había que negociar era exactamente cómo y de dónde y por qué y quién lo iba a pagar. Pero estaban hablando de ceder hasta un 15% porque entendían, como se lo habían demostrado en las encuestas, que el empresariado estaba en un nivel de deslegitimidad nunca antes visto. El descrédito era mayúsculo, era uno de los sectores, de los actores políticos con mayor descrédito, y por primera vez que yo sepa en la historia de Guatemala, más de la mitad de la población desconfiaba más de ellos de lo que confiaban. Eso fue un golpe tremendo a cómo el propio empresariado se veía a sí mismo, y he sabido que en el último año presentaron un sondeo, un estudio de opinión tanto de los miembros del propio CACIF, de los representados, como de cómo se les veía afuera, y se llevaron un golpe muy rotundo. Estaban muy asustados con la crítica que se les hace, pero además la crítica interna es particularmente severa acerca de qué es CACIF y cómo funciona CACIF. Ahora bien, si me preguntan en este momento, tengo dudas de que eso lo pueda lograr alguien internamente. Así como se necesitó un ente independiente internacional como la CICIG para procurar todo lo que sucedió, creo que no va a ser fácil que con los juicios por corrupción y financiamiento electoral ilícito que todavía les pesan sobre la nuca, puedan ceder un milímetro, a menos que la amenaza sea más grande. Y hoy por hoy la amenaza que puede venir para ellos, en concreto para el sector privado organizado, que es gente que valora su capacidad de viajar, que tiene sus cuentas en bancos estadounidenses, hace negocios legítimos con el extranjero, es que venga una amenaza del gobierno de los Estados Unidos. La lista Engel, la ley Magnitsky, todo este tipo de cosas creo que sí puede torcerles el brazo, como se lo torció, de hecho, Trump con el tercer país seguro cuando les amenazó con, ¿cómo se llama? Con impuestos aduaneros y todo eso. Claro, no tenían invertido tantos sentimientos ni tantos intereses en la migración, que era lo que Trump quería controlar. Pero creo que por ese lado algo puede lograrse. Otro miedo que es muy íntimo y muy visceral es el miedo a la organización popular que hoy en concreto se cristaliza en Codeca. Es probablemente hoy por hoy su mayor preocupación, que Codeca pueda convertirse en un movimiento como el MAS de Bolivia o en algo peor como lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? Por ahí, y no creo que el narcotráfico, por ahí creo que están sus principales posibilidades de cambiar de rumbo. Creo que tú me hacías la pregunta, Raúl, de qué se considera disidencia, y para efectos de este trabajo, la disidencia va desde desmarcarse del discurso tradicional, es decir,
no estar de acuerdo con algunos análisis, alguna manera de interpretar la realidad guatemalteca y la realidad del rol que las élites han jugado. Es decir, desde esas primeras observaciones, desde cuestionar si tal vez las cosas se pueden hacer de manera distinta. También se consideran disidentes aquellos que buscan tecnificar y formalizar, digamos, la investigación para mejorar sus procesos de recursos humanos. Esa parte me parece fascinante porque quienes están dispuestos a probar otras maneras de relacionarse con sus empleados, con sus obreros, etcétera, también son vistos como disidentes. Y cuando combinas empresarios, empresarias que hicieron ciertos cambios o que promovieron ciertos cambios a su trabajo empresarial, con, por ejemplo, salir a manifestar a la plaza, para algunos será suficiente señal de que estos habían abandonado el barco del empresariado. Y la disidencia también, por ejemplo, se ve como en el momento en que tú propones trabajar las cosas distintas, en el momento en que cuestionas. Y la disidencia también en este sector es simplemente leer y educarse sobre otras maneras de hacer las cosas. Entonces, hay una anécdota súper simpática del año pasado. Vino el autor de ¿Por qué fracasan las naciones?, al ENADE, y lo recibieron con mucha alegría sin haber leído el libro. Entonces, cuando escucharon al autor, muchos quedaron desencantados, porque nunca se les pasó por la mente que este profesor iba a criticarlos, o que de hecho su libro es una crítica a los sectores tradicionales monolíticos fosilizados de principio a fin. Y eso para mí es simpático, pero también es triste. Y en ese tema de la disidencia, bueno, no es monolítica. Una pregunta que hacía por ahí, creo que Elizabeth, no es monolítica, y lo que pasó en 2015, 2019, incluso desde antes del juicio por genocidio, nos demuestra que no lo es, pero que existe mucho miedo a salir porque no existen otros espacios en donde integrarse como empresarios y empresarias. Entonces, para responder a otra pregunta también, quienes salieron en 2015 a protestar, definitivamente un grupo lo hizo por moda, porque les parecía súper cool estar en la zona 1, conocer por primera vez el centro, mezclarse con personas con las que nunca se mezclaban, y definitivamente ahí hay un porcentaje, pero también hay otras personas que honestamente vieron una oportunidad de plantear su relación laboral con sus empleados y con la ciudadanía y con sus clientes de una forma distinta, y que yo sí creo que honestamente lo hicieron de buena fe, para luego toparse con que sus miembros de junta directiva, sus socios, etcétera, les parecía que participar en el paro era un acto comunista, un acto que les iba a matar el negocio, etcétera. Y entonces, para mí eso es un indicador de que no es monolítico, y esas personas obviamente no se han replegado. Todas las personas que ya la vieron, yo tengo un dicho que es: una vez ves, siempre ves. O sea, una vez ya abriste los ojos, no puedes cerrarlos de nuevo. Y entonces lo que está pasando es que sí hay sufrimiento en la represión de esas ideas disidentes, porque actualmente no tienen espacios en donde salir. Quienes sí lo pueden hacer son aquellos empresarios nuevos o de sectores que no han sido considerados prioritarios y que tienen mucha más libertad de moverse, de manifestarse, de tomar decisiones que están más alineadas con la forma de hacer negocios en el siglo XXI. He visto que varios nos están saludando que están fuera de Guatemala. Quiero aprovechar para quienes nos están viendo desde fuera, decirles que el libro está disponible en Amazon, tanto en Estados Unidos como Canadá, y en algunos países de Europa. Así que lo pueden adquirir. Afortunadamente tenemos ya más o menos un mes de estar colocando los libros de FIG Editores en Amazon, y eso nos ha resuelto mucho la ausencia de correo en Guatemala. Es decir, que dicen que está funcionando, pero no está funcionando. No creo que se sepa. Y en esas líneas, Luis Argueta está preguntándonos si creemos que el regreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Un poco así como el regreso del Jedi se siente a la región, que genera muchísimo miedo. Pero al mismo tiempo, el texto, la investigación nos deja
una de las lecciones principales es no nos apoyemos en los Estados Unidos, porque no tenemos ningún control sobre esas políticas, no tenemos ningún control sobre quién va a ser presidente, quién va a estar en el Senado, quién va a estar en el Congreso. Y 2015 fue un ejercicio de ingenuidad desde la perspectiva de quienes sacrificaron más en este proceso. Entonces sí nos sirve porque nos da una tregua, nos da un espacio de respiro, pero si seguimos las recomendaciones de los participantes, no nos apoyemos en ello en la medida de lo posible y tratemos de construir ciudadanía desde adentro. Yo lo diría tal vez de una manera un poco... digamos que reconozco que hubo muchas personas que se aproximaron con gran ingenuidad al papel de los Estados Unidos en 2015, ¿no? Y pensaron que por una vez la potencia la tenían de su lado y que iba a estar de su lado eternamente. Obviamente eso no es así y está sujeto a transformaciones derivadas de las elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Como ya vimos con Trump. Sin embargo, bueno, y coincido con Alejandra y con varios de los entrevistados en que sin una fuerza interna, una coalición de intereses mayúsculo, no va a haber no es posible lograr una transformación. Y esa coalición no se construye en los 4 años que va a durar que puede durar, o que va a durar de momento el gobierno de Biden, si no lo reelige, ¿no? Y posiblemente tampoco en 8 años, pero por ahí puede estar más cerca. Esa coalición hay que empezar a construirla ya, y es necesario que haya movimientos internos transformadores, actores nacionales transformadores. Sin eso, por mucho Estados Unidos o si sí que haya, no se puede lograr demasiado. Los cambios deben generarse orgánicamente. Sin embargo, tampoco despreciaría el papel de los Estados Unidos. Como sabemos, de los movimientos de transformación pacífica, ¿no? De los movimientos sociales no violentos, una de las tácticas o de las técnicas que se utilizan es una suerte de jiu-jitsu, ¿no? Aprovechas la fuerza del adversario y de otros actores por ahí para... Eso es Aikido, no, creo que eso es Aikido. Jiu-jitsu, Jiu-jitsu creo que decía Havel, pero no estoy seguro de que fuera él. Para impulsarte tú mismo y ganar fuerza para tu movimiento. Y es cierto que en este momento el gobierno de Estados Unidos parece que comienza a hacer girar los goznes en la misma dirección en la que estaba apretando antes del cambio de gobierno. Si la comisión esta que están postulando va a ser la clave o no, yo es algo que todavía no lo sé porque no conocemos los detalles de la comisión. Mi impresión va a ser que se tratará de una comisión centrada principalmente en funcionarios y servidores públicos y que tocará tangencialmente a los otros poderes del Estado, pero alejados de la administración pública. Sin embargo, no creo que eso sea lo esencial para Estados Unidos o la herramienta única que van a tener. Ya tienen aprobadas 3, mencioné 2 antes. La ley Magnitsky, que el gobierno de Trump no lo quiso utilizar con fuerza. La lista Engel, que tampoco la quisieron nutrir como se debía, y la de Torres, que también entregó el Departamento de Estado una lista bastante ridícula y muy obvia, ¿no? O sea, era como no queremos castigar a nadie porque son nuestros aliados en el tema migratorio, pues vamos a poner a estos que no molestan a nadie. Pero eso, una administración como la de Biden, con la asesoría de Juan González, que es un gran conocedor de Centroamérica, y de Ricardo Zúñiga, que ha sido nombrado el enviado especial para Centroamérica, sí puede cobrar una relevancia mucho más trascendental y apuntarle directamente no a los narcos, a los que esto ni le roza, no a los corruptos de poca monta que están metidos en las redes clientelares del país, pero sí a estos grandes empresarios que tienen intereses internacionales muy acentrados. Ahí podrían meter el dedo en la llaga. Pero ya nos
Sí. Dime, porque te iba a saltar un poco a las preguntas que tienen que ver con conclusiones, pero antes de eso nos preguntaban por qué cambió el apoyo entre 2015 y 2019. Y creo que hay una relación directamente proporcional con causalidad en la cercanía que sintieron los empresarios de los procesos que estaban siendo investigados por la CICIG. Es decir, mientras más cerca sentían la investigación, más se retractaban. Y entonces por eso podemos ver algunos que siguieron apoyando por más tiempo porque no tenían ninguna cola y gente cercana a ellos no tenía ninguna cola, hasta los que primero se retiraron o los que nunca estuvieron, porque sabían que eventualmente iban a salir ahí. Entonces, eso me lleva un poco a la otra pregunta sobre las conclusiones, y es que una de las lecciones del estudio de este periodo es, primero, hay que pensar en escalas, hay que pensar en otros mercados, pero también en otros sectores empresariales. Hay que aprender de la organización social, cooperativista, productiva, afuera de los sitios urbanos. También nos tenemos que preguntar cuáles son las preguntas básicas que hay que hacerse en otros contextos que no es el de la ciudad de Guatemala, el de Quetzaltenango y algunas otras ciudades. Y por eso me alegra mucho ver que en la audiencia hay personas que no son nuestros mismos interlocutores de siempre aquí en la ciudad. Aunque amamos a nuestros interlocutores de siempre en la ciudad, también nos gusta mucho ver que afuera de la ciudad también hay una preocupación por este tema, entendiendo que los planteamientos en otras regiones son distintas y las prioridades son distintas, los miedos son distintos. Entonces, pienso que un siguiente estudio debe de ser hacia esas formas de organización, hacia esos miedos, hacia entender los disensos y las disciplinas en otras áreas del país, no solo económicas, sino también sociales, y aprender de ellos, porque creo que todavía existe una brecha, y de hecho es una brecha que cada vez se hace más ancha entre las preocupaciones urbanas y las preocupaciones rurales, y como país nunca vamos a lograr algún tipo de cohesión que sea sustentable si no logramos encontrar ese tejido. Sí, Quique. Como se está agotando la edición, como no hay papel que nos vaya a reimprimir de manera inmediata, les quiero decir que en Plaza Pública hemos creado un especial en el que hemos publicado los primeros 5 capítulos, si no recuerdo mal, del libro. Ahí los pueden encontrar, no es tan cómodo de leer como impreso, pero ahí están. En las próximas semanas publicaremos el resto del libro también. Además hay un podcast en el que entrevistamos a Alejandra y es muy interesante porque se complementa con otro material de investigación que hemos sacado sobre élites en Plaza Pública a lo largo de los años. Y por último estamos publicando una serie de comentarios de académicos, especialistas, conocedores, diplomáticos, que están ampliando mucho la mirada de Alejandra. Alejandra se concentró en las voces de los entrevistados. Estos son comentarios de gente que conoció los procesos por dentro, de gente que ha estudiado durante décadas cómo operan las élites guatemaltecas, cuáles son sus posibilidades, cómo han funcionado o no han funcionado los intentos de diálogo. Ahí tenemos, por ejemplo, a 2 ex embajadores de Estados Unidos, tenemos a 2 investigadoras de la Universidad de Oslo, hemos tenido a uno de los principales economistas de El Salvador, Alexander Segovia, que está preparando un libro sobre el capitalismo centroamericano. Vamos a tener un comentario excepcional de Anita Isaacs, una profesora del Haverford College de Pensilvania, que estoy terminando de editar ahora y por eso les puedo decir que es muy esclarecedor. Vamos a tener una entrevista con Marta Elena Casaus, que es una de las pioneras en los estudios de élites, y otra con José Luis Sanz, que es ahora corresponsal del Faro en Washington. Hasta hace poco era su director, ahora es corresponsal y nos habla de cómo funcionan estas cosas en El Salvador, donde Bukele les está presionando sobremanera, se está intentando acusar de lavado de dinero porque son muy incómodos para él. Nos explica cómo funciona en Honduras y también nos empieza a perfilar de una manera más clara cómo se ve la cosa desde Washington. Porque
para eso está ahí. Así que les invito a buscar en Plaza Pública el especial Disidencia y Disciplina, no como sustituto del libro si no lo tienen, sino como complemento del libro. Creo que vale mucho la pena y ayuda a expandir y a matizar muchas de las ideas que ahí se recogen. Lo que mencionaba aquí, que está en la página web de Plaza Pública, realmente es un excelente complemento para entender mejor el libro. Yo les recomiendo que como lo hacía Quique, que le pongan atención, que lo lean. Y esto me trae también que hay un libro, Alexander Segovia publicó junto en FIG Editores hace algunos años, un libro sobre las élites empresariales en Guatemala. Es modernización empresarial, cambio real o solo discurso, algo así, no recuerdo exactamente el título en este momento, que se lo recomiendo. Ya estamos por terminar, ya estamos por completar la hora. Supongo que en algún momento entrará Philip para darnos la despedida. Pero yo quisiera concluir con algo que me parece relevante. Y es que creo que tenemos que buscar la manera entre los empresarios de romper con la idea que mencionaba Quique Naveda, de que los empresarios, en Guatemala se suele identificar como una situación muy favorable para las élites, que el CACIF es la empresa privada. Es decir, cuando realmente solo representa a una pequeña parte. Creo que esto es importante. El CACIF no es la empresa privada en Guatemala. Y se habla mucho de tender puentes. Recientemente a mí un dirigente empresarial de una cámara me decía, es que yo estoy buscando de tender puentes. Creo que debemos de buscar tender puentes entre los sectores progresistas del país y estos empresarios que están tratando de desarrollar el capitalismo en Guatemala, ¿ya? Que están tratando de hacer ahora lo que quiso hacer Arbenz hace 60 años, ¿no? Es decir, tender esos puentes de tal manera de que podamos realmente avanzar y romper con el monopolio del poder que tiene el CACIF en el país. Creo que eso es muy importante. Pues se trata también de leer, de discutir, de informarnos y de perderle miedo también a la participación política. Creo que lo que siempre es el discurso de atacar de manera recurrente la participación política, al final de cuentas, a quien beneficia es el que tiene el poder político. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que compren los pocos ejemplares que quedan en librerías, y quienes no puedan alcanzar, pues que nos esperen para mediados de abril, que seguramente ya tendremos nuevamente libros. Muchas gracias. Gracias a todos y siempre estoy en redes sociales, sobre todo en Twitter, así que ahí me pueden encontrar y hacer las preguntas que hicieron falta, pero solo siguiendo la pista de Raúl, recordemos primero no caricaturizar o esencializar a los empresarios porque son muy diversos, muy distintos y hay muchísimas personas de valor valientes y dispuestas a cambiar. Algunos dentro de estas cámaras son una minoría, pero lo están haciendo y fuera de ellos son muchísimos. Entonces, recordar las diferencias y recordar que dentro de todas esas diferencias existe la esperanza que necesitamos para poder lograrlo. Y de verdad, gracias a todos por leer, por comentar, por su interés, por hacer sugerencias. Creo que esto nos enriquece muchísimo. Pues muchísimas gracias a todos por su participación hoy, Alejandra, por supuesto, por este estudio tan interesante y provocador. Y hablando de provocador, muchas gracias al instigador en jefe, Enrique Naveda, por haberlo provocado, y a Raúl por llevarlo a la materialidad, y a todos ustedes desde sus casas y oficinas por haber sintonizado hoy en la noche, haber estado tan atentos y tan participativos. Me da mucha pena tener que cerrar cuando todavía los
los que nos están viendo van en aumento, tenemos 190 y pico personas conectadas. Tendremos que repetirlo más adelante, Ale, para seguir hablando. 250 dicen aquí mis monitoreadores. Hay doble conteo. Ok, doble conteo. Menos mal que lo han dicho antes, porque ya aquí tengo a mi net. No, hay que repetirlo de verdad, hay que tener estas conversaciones y ampliarlas y escucharnos, ¿verdad? Que la idea es cómo enriquecer este tipo de estudios, este tipo de conversaciones y sobre todo el rigor científico detrás de hacer cosas así, que vale la pena. Pues bien, muy buenas noches, muchas gracias a todos y circulen este video que va a quedar en la red en donde ustedes lo vieron, ahí va a quedar para que lo compartan con sus conocidos. Muchas gracias a los tres. Gracias, buenas noches.